Martí se acercaba al piano y entonces le hablaba cosas, y en ese entonces las mujeres también tenían un llamado cuaderno de versos. Le daba una invitación donde ponía que si le daba la oportunidad de acompañarla en el paseo. En uno de los versos escribía cosas sí le colocó de que la quería como una hermana. Y eso fue al hígado. La frenzoneó. Bueno, preparados ya para el 2. Ya. Perdón. Bienvenidos a Guatecuento. Bienvenidos. Bienvenidos a Guatecuento. Nuevamente me acompañan el célebre maestro Gabriel Corleto. Célebre. Eso. Muy bien. Ya le vamos agregando. Ajá. Con la celebridad también aquí, ¿verdad? Exacto. Célebre No, y la Y celebridad. el inconmensurable Ahí estamos. Hay que agregar adjetivos. Juancho Carbono. ¿Verdad? Ajá. Inconmensurable. Ajá, y el Inconmensurable. hermenéutico que Carlos enseña. ¿Saber ¿Cómo qué no? es? Pues se ve bonito. Sí, sí. Argonauta. Se ve Ajá. como que ese cuate El controla, pluscuamperfecto Carlos enseña. ¿Cómo no? como que controla. Sí. La gente dirá, wow. Un título nobiliario, alguna babosada. Bueno, pues en el capítulo anterior, perdón que te interrumpa, Ajá, hablamos en un el poquito. episodio Nos preguntaste anterior. un poquito de Dale. nosotros, ¿va? Ahora Sí. yo quiero preguntarte a vos Bueno, también. muy bien. Sí. Ok, Sí, ahora antes de preguntémosle entrar, nosotros. antes de entrar al tema, vamos a hablar un poquito de Carlos De Eseña. Carlos Eseña. Muy ¿Quién es bien. Carlos Eseña, pues, en este mundo guatemalteco? Hablemos un poquito de dónde nació, digamos, todo tu afición, digamos, por la historia, por el arte guatemalteco, por todo esto que nos estás dando a conocer en estos programas. Bueno, primero yo fui criado por mujeres netamente de diferente generación. Mi bisabuela, que había nacido en 1901, mi tía abuela, que gracias a Dios la tengo todavía ahí con vida, en 1929, mi mamá en 1943, y yo, entonces, es decir, tenía 4 generaciones, la mía y la de ellas 3. Entonces con mi bisabuela aprendí poesía, ópera, el tango, tan de Gardel. Con mi tía abuela también la lectura, también los panchos, esa época. Con mi mamá el rock and roll. Los boleros. Sí, mi mamá el rock Pero and roll. entonces siempre estuviste expuesto a Sí. una batería de arte de Cierto. muchas épocas. Sí, y de eso les gustaba. A mi bisabuelita le gustaba ir a ver las zarzuelas, las operetas, y me contaba de eso. Cuando llegaban a Variedades, cuando llegaban al Teatro Colón, etc. Entonces era muy distinto. Mi tía, ya el tiempo de las serenatas acá, de los boleros, como decís vos, Ujú. un poco de la Segunda Guerra Mundial también, con Glenn Miller, entonces todo esto. Mi mamá era, en ese entonces, cuando ella estaba joven, estaba Elvis Presley y Pat Boone, eran los que pegaban acá. Pat Boone era... ¿Bad qué? Pat Bad Bunny. Boone. Pat Bad Bunny. Bad Bunny. Bone. Pero ese no tiraba celulares, ¿o sí? No, ajá. Ah, de verdad. No, ese es otro. Ese es otro. Y entonces había un club de Elvis Pero era en Presley. inglés. Ajá. Ajá. Tenía Otro- una canción Pat Boone y otro club que de Bad decía Bunny. She's Quiet. Ella es calladita. Sí. Ajá. Entonces, ¿Sabes? ¿No? ella pertenecía a los 2 clubs. Le gustaba ir a fiestas. Estudió baile flamenco y estuvo en el canal 8, que era el primer canal que hubo en Guatemala. Entonces de allí, mi mamá estuvo allí en el canal 8 y mi tío de lado los enseña, mi tío abuelo, con las películas. Entonces todo esto creo que tiene que ver con que a mí me ha gustado todo esto de la historia, y Guatemala en sí, y ver. Ujú. Las raíces, ¿verdad, mi estimado Carlitos? Sí. ¿Ves? Es bueno estudiar. Ajá. Hay que Pues estudiar. estudiar. Por eso hay que estudiar. Hay que estudiar. Exactamente. Bueno, les queremos contar que también tenemos hoy otra pintura. Sí.
Solo díganme rapidito el nombre de la autora, de la pintora. Luz María Ori. Luz María Ori, que también está en redes sociales así, como Luz María Ori, así la encuentran. Y pues en el intermedio del episodio vamos a hablar un poquito más de esta pieza. Muy lindo. Porque ahorita me estoy muriendo por saber qué pasó después de que se conocieron la niña de Guatemala con El señor Martí. el señor José Martí, que se conocieron y ella le entregó todas sus almohadillas. Todas sus y almohadillas. le dio hasta Tenía un para montón. llevar. Sí, Dijo, sí, ojalá para traigas llevar. Tupperware porque te voy a dar hasta para llevar, le dijo. Pero ¿qué Y de pasó? un O sea, cofre sacó el Un montón de almohadillas. Exacto. Y arsenal de almohadillas. Ajá, y sabíamos que él no podía hacer pública esa relación porque tenía promesa de casarse con una cubana en Estaba México. comprometido. Ajá, ya estaba comprometido. Y estábamos hablando también de Pepita, Sí, claro. que pasó Cambió. cuando supo que el infierno sí existía, Sí, ya no hizo que nada. sí había vida después de la muerte, dijo, no, me voy a calmar un chingo. Y se volvió muy devota. Entonces ahí nos quedamos. ¿Qué pasa después? Porque me estoy muriendo por saber, Carlos. Ok. Bueno, Cuéntame. se conocieron allí en el baile de disfraces en Ujú. la casa de los García Granados y le gustó a Martín, definitivamente. Y da la casualidad, la causalidad de que él fue a dar clases a la Escuela de Niñas de Centroamérica. Otra vez la vio allí. Ujú. Entonces hay una cosa muy interesante. Estudiando. Martí era muy estudioso, muy erudito y le gustaba jugar ajedrez. Al viejo Chafandín también le gustaba jugar ajedrez y le gustaba mucho leer y todo lo demás, era muy culto. Ujú. Por ahí atacó Martí. Y a los dos les gustaban bien jóvenes. O sea, Por ahí atacó tenía Martí. mucho en común. Pero Martí tenía 24 años. Bueno. Yo Cuando ya vino a me decía Guatemala, un Martí y de la niña 30 y tenía pico. 16. Como lo has sí. visto en la gran bigote y todo Exacto, eso. yo ya me decía un no, Martí de 30 y pico, 40. tenía 24 años. La niña tenía 16. Chica, pero para tener 24 años ya eras bien famoso, entonces. Súper Ya famoso, eras sí. Súper famoso. Sí. Ya había vivido en España, había estado preso en Cuba. Sí, la historia de José Martí es una historia muy interesante. Sí. Muy interesante en ese Sí. sentido. Y que cabal de abajo. Ajá. De abajo Claro. salió de Que, a ver, El piso. no lo hace correcto que se haya metido con una de 16 tampoco, pero pues la diferencia no es tan grande como yo pensaba. No, Nada más son 8 años. No. Ajá, Es exacto, ahí no es. Ahí, poquito de nada. La verdad, ahí es poco. Comparado con. Comparado Sí. con lo que ha pasado, con lo que pasó en el episodio anterior, que Sí, deberían de ir a por verlo. supuesto. Si nos descubrieron con este episodio, ojo, hay un episodio anterior donde explicamos un poco cómo es el relajo de la familia. Aquí está el link. Que estará en la descripción ahí el link de la parte 1 que nos trajo a tener a la niña de Guatemala acá. ahí aprovechan para darle like y suscribirse. Y los que- comenten los ese que- episodio también. Exactamente. Sí, Bueno, que sigamos. compartan. Exacto. Y la campana. Está. Bueno, perfecto. Entonces, allí y fue asiduo visitante a la casa de los García Granados. Claro, llegaba ya seguidillo, Claro. vamos a escucharnos un partido de ajedrez y un whisky. Entonces, Hoy me venía- ganaste viejo, te toca ganar Sí. ahora. Claro. Whisky. Y de paso ver a la niña. Definitivo. Pero Porque- presénteme a su hija. La Ajá. niña estaba, le decía a don Miguel que tocara piano. Martí se acercaba al piano y entonces le hablaba cosas. Y en ese entonces las mujeres también tenían un llamado cuaderno de versos. Como antes Mucha había... parafernalia para... O sea, Sí. de por sí es complicado ser mujer. Y antes lo era más. Y Mm. todavía encima hay que tener todos los otros accesorios Sí, ahí. cuaderno de regla. versos. Pues la gente de Alcurnia, me imagino. Ah, sí. Porque ya sabe leer y escribir. ¿va? Pero el O cuaderno sea, de versos todavía, el siglo XX todavía había cuaderno de ¿Y versos. qué función tenía el cuaderno de versos? ¿Era como un diario? ¿O cómo era? No, era para que te escribieran un verso. Para que tus pretendientes Sí. te escribieran un verso. Sí. Claro, sí, los poetas eran los rockstars Ya de la sea- época. Eran los rockstars. Y se topó con nada más y nada menos Con que el mero, José mero. Martí, que Sí. era un crack. Un crack. Ay. Ajá. Y entonces en el cuaderno de versos él improvisaba sobre ella. Mientras ella tocaba el Escribía. piano. En uno de los versos Escribía cosas sí le sucias ahí. colocó
de que la quería como una hermana. Y eso fue al hígado. La frenzoneó. Sí. La puso en la friendzone. Y él fue la frenzoneó, la verdad. Y él fue. Yo creo que la metió a la freidora. Él fue sincero con ella. Él le dijo que él estaba por casarse con Carmen Zayas Bazán. Claro. Le dijo, mira, me encantaría, mano, pero siempre no. estoy comprometido. Ajá. Sí. Y el papá también lo sabía, ¿verdad? Sí, claro. Entonces él solo le hacía ojitos desde aquí jugando ajedrez, pero... Sí. No había besitos, no había manita sudada, quién sabe. No había permiso. No lo sé. No, nada de nada. Ajá, no lo sé. Que no. O saber, es que no tenemos manera de saber porque una vez más no más lo van a adelante, dejar en registro. Más adelante ustedes me van a decir si tal vez hubo algo o no hubo nada, conforme a lo que les vaya a contar. Ok, listo. Bueno, se miraban allí en la casa, él llegaba asiduamente a jugar ajedrez con el viejo y después se quedaba con la niña. Siempre ahí, lógicamente... Como supervisados ahí, silbando y aplaudiendo. Claro que sí. Y en esa época había la llamada tarjeta de invitación a paseo. Mira cómo cambiaba la ¡Qué cosa. protocolo! Tarjeta Pues de yo quería salir con una chica. Paseo. Ajá. Le daba una invitación donde ponía que si me daba la oportunidad de acompañarla en el paseo. Y en el caso de él, ¿la invitación iba hacia ella o hacia su papá? En ese caso tenía que ser hacia el papá, pero él ya había entrado. Con permiso. Ajá. Él ya había entrado. Sí. Ajá, ya había entrado, ya lo conocían, ya caía bien. Exacto. Ya jugaba ajedrez con el papá. Ajá. ¿Verdad? Y se echaba los whisky seguramente. Por supuesto. Sí. E invita formalmente a pasear. ¿Qué pasear? Significa pues que se van a ir a pasear solos. Con la chaperona. No. Ok, con la chaperona. ¿Sabes qué se me imagina? Se me imagina la escena esa del Padrino en donde va Michael Corleone con su novia italiana, ¿verdad? Y va la chaperona. ¿Qué chaperona? Todo el pueblo va. Sí. Todo el pueblo va atrás. Ya me acordé. Y viene todo el pueblo. Todo el pueblo viene atrás. Tenían que enterar de que ellos habían paseado y que eran novios. Sí. Y que, al rato pues vino ya el casamiento y iban todo. a ser novios. Sí. Iban a ser novios. No eran novios todavía. No era solo el paseo. Un paseo. El paseo famoso. Como por ejemplo en Chile, es pololo o polola primero y luego ya novio. Pololo. Ok, yo pensaba que pololo significaba novio. No. No, pololo es estamos saliendo. Primero está pololeando. Ajá. Como pulular. No. Pulular es andar así como... Sí. Pero cercano. Pero entonces... echando el vistazo. Vas a ver qué onda. Esa no me la sabía. Es que vengo a aprender siempre. Ok, entonces salen a pasear. Chicos, ajá. Y allí, lógicamente, del brazo, ¿verdad? Claro, y platicadito y todo, y por allá atrás la chaperona caminando y más versos y todo lo demás, ¿verdad? Ajá. La chaperona, por supuesto, ahí. Sí. Así como quien no quiere, pero como dirían los mexicanos, chingaquedito. Pero ¿cómo logró hacer eso Martí si él ya tenía el compromiso? Eso todos sabían y todo. Pero es que no estaba haciendo nada mal. No estaba haciendo nada mal. Solo era salir a pasear para su amiga. Supervisado. Su amiga, nada más. Sí. Su amiga estaba muy joven. Supervisada. Su amiga muy joven, muy guapa, pero su amiga. Su amiga. Ajá. Él, como caballero, entonces podía ir. Martí estuvo acá cuando la feria de agosto era de las más... Era increíble. Entonces iba a pasear ahí la niña con el papá, con la familia, y Martí andaba por ahí comprando cosas, comiendo. Le dijo, os invito a unas garnachas. Ya te fuiste a la edad media vos. Ya no se hablaba tan así. No, ya no, ¿verdad? No, pues. No. Pero algo hay de eso. Bueno. Vos venite para acá que te voy a dar un fresco. Invito a su merced. Sí, por ejemplo. Y el Pepián de Tres Carnes, por ejemplo, etcétera. Y allí estaba Rufino Barrios. En ese paseo se lo encontraron. Pero Rufino Barrios es el mismo justo, Rufino Barrios. Sí. ¿Por qué le digo yo Rufino? Porque no está realmente demostrado que se llame justo. Otro temita. Ese es otro tema.
Mejor no se los digo, mejor lo Sí, dejé. sí. Dejemos el tema de Justo Rufino Barrios para otro día. Sí. Escriban para que podamos hablar exacto. del tema de ¿Cómo? justo. ¿Por qué? De justo. ¿Por qué se mereció estar en el billete de 5 Esa es otra historia. Está bien. Esa es otra historia, sí. Ok, entonces. Lo presentaron, entonces lo presentó. Mire, él es Conocieron. José Martí, qué bueno, Ajá, mucho él gusto. ya era una persona muy importante. Bienvenido pues, por a supuesto. Guatemala, claro, no sé qué, que no sé cuándo, y empiezan a hablar. Y en esos días iba a fusilar Barrios. José Martí es algunos. cubano, ¿verdad? Cubano. Sí. Entonces, aquí estamos, chicos, ¿no? O Sí, sea, sí, o sea, claro. Ya tú dices. Ajá. Ya tú sabes. Ya, eso me cambia un poco Ya la tú imagen de sabes. José Martí. Se perdió todo. El romance un poco diferente. Tú vives en mi Ya tú mente. ves. Fría, ¿cómo es? Sola, fría, sin tregua toda hora. Pero ese es Patrick ese Montúfar. es Patrick Montúfar, perdón. Entonces, la niña de Guatemala, chico, la que murió de Se amor. te cruzó el. Se me cruzó el único poema que me sé. No, pero se te cruzó el que vino a decir que sí hay, El que se había muerto. que hay vida en el otro lado. Ajá. Sí. Bueno, Dale, se conocieron con Rufino Barrios. Rufino Barrios. Y él le comentó de que iba a fusilar a unos que estaban queriendo no sé qué, que no sé cuándo. Y Martí le dice, fusilar. Eso no está bien. Ay, papá. ¿Por qué no está bien? Porque eso no es así. Sí, porque al final del día Rufino Barrios es un militarote. Ajá, y no se cayeron bien. No, entonces. se cayó bien. Luego dijo, y el chafandín le contó, sí, él llega y veía a visitar a mí y a mi hija. ¿A quién? ¿Qué? Ajá. ¿Cómo A así? María. Está muy pequeña quien habla. Ujú. Está muy pequeña, no me parece. No, pero yo soy el papá y que no sé qué. Pero no me parece. No le pareció. Claro, no, es que más fue porque no le cayó bien. Ajá. O sea, Lo tampoco estaba contradijo bueno lo que y estaba eso haciendo. Lo que pasa es que ideológicamente eran contrarios. Completamente. Y ahí fue donde Que le, el di- choque fue ideológico. que le dijeran a él, no está bien lo que está haciendo. Ay, Dios, a mí. Ajá, A papá. claro. ¿Me vas a decir a mí eso? A papá. Vaya para adentro. Sí. Sí. Y se va para su Ajá, cuarto. y Entonces ya no un tenía- Isto, o sea, un patojo, Sí, ¿verdad? sí. Porque seguramente no tenían la misma edad, No, no sé. para nada. Es que en No. mi cabeza José Rufino Barrios siempre está viejo. O sea, perdón, pero es que la imagen que yo tengo es la del billete. Pero ya estaba. Pero ya estaba. ¿no? Date cuenta, él nació en 1835. Ujú. Sí, ya estaba. Sí, pues ya estaba. Sí, sí ya- tenía ya esa era cara de adulto. billete. Sí No tenía esa cara de como billete. Miguel García Granados, Ujú. pero sí ya era adulto. Ujú. Mucho más del otro estaba todavía patojo. Estaba patojo. Sí. Y la niña mucho más. Bueno, No, O sea, ya, Martín ya. mediano, digamos, para él, ¿no? sí. Sí, pues. Entonces y lo empezó No a- lo tragó. Pero le convenía porque le daba cartel a su Pero sí lo gobierno, empezó a llevar así de lado, me sí, imagino, ¿verdad? Que ya no le pareció. Y entonces continuó todo esto. Ujú. Martí le dijo a José María Izaguirre que se iba a ir desde el principio, le dijo él, que en determinado momento se va a ir a México a casar y regresaba. Ok. Antes de que le diera el trabajo, le dijo, si usted me da el trabajo así, pues entonces yo acepto. Pero si no, no voy a poder trabajar porque... Sí, pues ya hubo condición de Sí. cómo iba a hacer su labor. Entonces le dijo, bueno, de acuerdo, no hay ningún problema. Llegado el momento, pues se fue a México. Ya estamos hablando de diciembre y se fue a casar ahí a México, a Acapulco. Allí estaba Carmen Sayas Bazán, se casó con ella, todo muy bonito. Regresó a Guatemala, pero ya no estaba dando clases en la Escuela de Niñas de Centroamérica. Ah, ok. Cambió de chamba. Completamente. Y volvió casado. ¿Volvió ¿Volvió con la esposa? Sí, volvió con la esposa. Y se fue de luna de miel a Gualán. La balanza capa. Ajá. Ahí fue la luna de miel de José Martí. Eso es por Río Hondo, ¿ah? Sí, a él le gustó mucho Gualán. Es que como entró por ese lado, Sí, pero digamos, lo que le gustó más fue Gualán Zacapa. Y ahí se la llevó a ella de luna de miel, a Carmen Sayas Bazán. Y María se llama también. María del Carmen Sayas. Ay, Dios mío. Otro día cuento todo de Martí, que es un montón hay un montón cosas. de Marías que andan Un montón por de Marías.
tenía clavo en decirle María, te amo. Era para no, Sí, era para no equivocarse en el momento clave. Ajá. Tranquilo, En vez de decir mi amor, decía María. Ajá, ¿Sí? Exacto. Yeah. O escribía María. Sí, Y lo publicaba, y como todos se llamaban María, todos pensaban que era, ¡ala, qué crack! ¡Qué zorro! Sí. Y entonces, esos del porvenir... Si le estás tirando su imagen en el piso, dirás al pobre José Martí. No, esa es la verdad. Pero es que es la verdad, acá. Claro. Ahí en la Asociación del Porvenir lo invitaban a decir discursos, y una vez un discurso fue encendido con todo el feeling. Okay. José Martí, ¿cómo te gustan las mujeres? No, que se llame María, está bien. Como que sea María. Como que se llame María, chico. Ahí estamos. Chico. Ahí estamos, ¿qué tú dices? Y entonces se burlaban de él. Porque el discurso sí estuvo muy... Fue grueso y además envidias. Disruptivo. Sí. También el discurso. Y le pusieron Doctor Torrente. De apodo. Entonces pensaron que se iban a decir que él se iba a sentir, y no. Y le funcionó. Y entonces fue conocido Martí aquí en Guatemala, para todos los países, como Doctor Torrente. Entonces todos, perfecto, el Doctor Torrente, claro, gracias, no sé qué. Pero él regresa a Guatemala, perdón que te interrumpa, con su mujer y Con todo. su esposa. Y regresa al Porvenir. Claro también. que sí, también. Que era su grupo élite, claro, ¿verdad? Clases y todo lo demás. Bueno, menos en la escuela de niños. Ahí no. Y un día estaba en el balcón María, y entonces lo ve con la esposa. La niña de Guatemala está en el balcón y lo ve con su esposa. Imaginas esa imagen, ¿verdad? O sea, en la esquina pasa la pareja. Ajá. ¿Verdad? Y ella los ve desde... Chan, chan, chan. Acercamiento dramático. Ajá. Y se le parte su corazoncito. Sí, y le manda una nota. Ok. La nota dice que... Su WhatsAppazo le mandó. Lo voy a... Sí, sin emoticones. Así que no, había que dibujarlo. Eran otros 5 pesos. Había que contratar a un artista. Tal vez sí los tenía de corazoncito. Corazón roto. No. Partido. No, la gente es súper formal para escribir, obviamente. Porque les voy a contar dónde están esas cosas. No, hombre. Y más o menos, parafraseando, decía de que había llegado, ella sabía que había llegado ese tiempo y no la había llegado a visitar. Ella sabía de la relación que tenía con Carmen Zayas Bazán, que ya se había casado con ella, y eso no tenía nada que ver. ¿Pero por qué no la había llegado a visitar? Niña. A partir de allí es la niña de Guatemala. Sí, pues. Cuando Tu ella niña. firma como tu niña. La niña. Ajá. O sea, ella misma se puso el... Ajá, ya, pero porque era una niña. Claro. Porque sí, era una niña. Pero. Pero sí le dolió. Hey, estúpido, le dijo. Ya veniste y no me veniste a ver. Exactamente. Por eso yo sé que ya estás casado. En el poema que luego escribe José Martí dice la niña de Guatemala, ¿verdad? Porque para él el poema no se llama así. Pero lo dice entre líneas. Claro, no, sí. lo dice. Sí. Para él. No, el poema no, porque niña. yo sé que es una, ¿cómo le llaman? ¿Estrofa o un...? Ahorita les voy a contar porque vamos en orden. Entonces allí, y se lo manda, y Martín lo lee, y no va. Ok, le peló. Sí, no la va a ver. No. Hablando con una historiadora, con Lien, y le pregunté yo que si Carmen Zayas había sabido de esto de Martí con la niña, y me dijo ella que probablemente sí, pero que como no había nada así, pruebas, se había hecho la loca. Sí, tal vez alguien le mencionó alguna vez algo y tal, pero... Te mandó saludos, pero no. O sea que nada. en realidad la niña de Guatemala, digamos, ya poniéndole ese apelativo, ella tenía una fe muy fuerte, ¿verdad? Pensando de que tal vez... algo podía pasar, no sé. Pero era una cuestión Ella estaba enamorada de José Martí. Seguro. Era una ilusión. Claro, grande. Es lo que les digo. Es un famoso ahí, se me acerca, me habla, le gusto, viene a visitar a mi papá y luego me escribe. Y encima escribe. Sí, no, o sea, olvídate, estaba derretida la niña, pues. Sí, completamente. Por supuesto. Sí. Y aquel sabía, no era ningún... No era ningún tarado. Y seguramente no era la primera vez que le pasaba tampoco. No.
Marías. María tras María. Marías. Y entonces no llegó. No llegó, él sí recibió la nota. Le peló. Sí. No, tal vez no lo soltaron, hombre, sino ya venía. Sí, claro. O sea, ya lo que venía pasa con es que cadena, pues, me voy a meter en problemas. Ajá. Ya venía, o sea, no podía. Sí, me voy a meter en problemas. Se va a que enterar mi suegro. Así, le brincaba por ahí, pero no. Se va a enterar mi suegro, que es una persona poderosa también, y no sé qué. No sí, me puede había mal, muchas no me voy cosas a de por meter en medio. Y líos. además, Ajá. gente pública, ¿verdad? Bien vista. Exacto. Imagínate eso. Sí. No, es que cómo va a visitar y se queda horas. Y ya vi por la ventana ahí sentado a la par del piano. Y se queda horas. Es que sí. Ajá, claro. Solo con jugar ajedrez, mano. Eran horas y horas, sí, pues. Va. Y entonces no va. Ella entra en una depresión. Sí, se pone mal. Enorme. Pero Martí, recuérdense que Barrios no quería. Ajá. Entonces llegó el momento donde Barrios se hartó de Martí. Y o se va, los cubanos, entonces también se pasó jalando. A Palma Izaguirre y todos los demás. A Palma se quedó todavía, pero a Izaguirre y a todos los demás, a la hermana Izaguirre, que se fueran. Y dijo Martí, no, me voy yo solo. Ustedes, que no los afecten. Mejor me voy yo. Claro, el de que se tienen que ir todos los cubanos era para indirectamente... Para que se largue Bueno, y se fue. La niña empezó muy mal. Recuérdense que por la condición que tenía era muy enfermiza. Acostumbraban, según los García Granados, acostumbraban a ir al río Las Vacas cuando era limpia el agua. Ajá. Hace muchas lunas. Ahí, en esa época. A bañarse allí. Pero parece ser que había ido recientemente y no se había secado el cabello, qué sé yo, y empezó muy mal. Eso aunado a la depresión que tenía. O sea, claro, la depresión baja las defensas, es un hecho. Sí. Y luego se enferma. Es lógico. Y con lo débil de su salud, porque era muy pálida, dicen, era muy pálida. Porque se fue a dormir con el pelo mojado y la agarró el chiflón. Totalmente. Y viendo la autopsia de la niña de Guatemala, dice allí enfermedad natural. Ok. Recuérdense ustedes de que eran otros tiempos. Sí, la medicina, a ver. Y eran de élite. Entonces no podían decir, es que ella se murió porque... No. Claro. Ajá. Y alguien... justamente de alcurnia, se moría de una gran sífilis ahí porque andaba de... enfermedad natural. Enfermedad natural, ¿verdad? Y por eso el pedazo también del poema en donde dice, yo sé, ¿cómo es? Dicen que murió de frío. Yo sé que murió de amor. Yo sé que murió de amor. El amor era esa depresión. Era porque y el frío es por la neumonía, o la pulmonía que tenía. Tuberculosis, al final. Sí, pues. Y en ese entonces estaba en boga La Dama de las Camelias de Alejandro Dumas, que muere de tuberculosis la protagonista, y entonces le llamaban la enfermedad del amor. Entonces aquí hay una cosa muy interesante, ¿verdad? La tuberculosis, imagínate la tuberculosis. Sí. Enfermedad del amor. Pero empezaron a asociarla. Solo relacionado por esa historia. Entonces ya el pueblo la conocía como la niña de Guatemala. Y la niña murió y Martín no vino. Le peló. No vino. Bueno, es que tampoco podía venir, o sea. No, vino después y fue solo a su tumba, al cementerio San Juan de Dios. Ahí estaba su tumba. Y él llegó solo. Dijo José Joaquín Palma que lo acompañaba y le dijo que no, que quería ir solo. Y él fue solo. Es decir, lo que dice ahí en el poema no fue tal cual porque él no la vio muerta. Claro. Pero el entierro de la niña fue tremendo. La gente iba detrás de la carroza fúnebre. Ok. Un landó era, y entonces iba... Fue un entierro masivo, entonces. Sí, no masivo de que enterraron mucha gente, sino que masivo de que lo acompañaban, el funeral masivo, digamos. Pero como todo se sabía, ¿va? Entonces la niña
la niña de Guatemala. Claro, era una persona importante de sociedad, entonces sí, hubo una respuesta ahí alta de... Martí vino, se fue entonces al cementerio, la lloró, qué sé yo, y se fue otra vez. Eso fue, la niña de Guatemala murió el 10 de mayo de 1878. ¿Qué? Martí escribió Versos Sencillos, que era el libro donde aparece el poema Quiero a la sombra de un ala, así se llama el poema. ¿Qué le hemos dicho mal? La niña de Guatemala. Sí. Lo escribió en 1885. Dense cuenta cuánto tiempo pasó. Es decir, 80, o sea, pasaron casi 10 años. No, como 5 años. Como 6 años. 7. ¿Qué? 78. 1878. No. 1895. Sí, pues 7 años. Va. Entonces, sí, pero él sí le pegó, le pegó duro y el duelo le duró hasta, al menos hasta ese poema. Él se fue a las montañas Catskill en Nueva York a ¿cómo se llama? A escribir los versos sencillos. Y allí escribió los versos sencillos. El poema 9, Quiero a la sombra de un ala. Ahí es donde dice la niña de Guatemala. ¿Sí? Entonces, fue más todavía la niña de Guatemala, ya resultó mucho más la historia de la niña de Guatemala. Claro. Y hubo cuando sale el libro y todo y la gente se entera, hubo revuelo, hubo escándalo. Sí. Pero antes de eso hubo otro libro que se llamó La niña de Guatemala, donde hablaba de cómo era ella, cómo era Martí, cómo era la casa de los García Granados. ¿Quién escribió ese libro? Máximo Soto Hall. Sí. Porque sí supe de Máximo Soto Hall lo vimos cuando hicimos la transcripción, sí. Ajá. Exacto. Porque sepan lo que... Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Sí. Tenemos un guión ya listo sobre la historia de la niña de Guatemala, en donde todo esto que está contando Carlos, pues ya lo hicimos, no lo sabemos un poquito más porque hicimos una pequeña investigación, ¿ya? Y entonces, bueno, ahí aparece exactamente estos personajes. Sí. Y este Soto Hall también aparece al final prácticamente porque él es el que cuenta exactamente la historia. Okay. Bueno, ¿qué les parece si hacemos pausita, hablamos de la pintura y luego continuamos con este episodio? Lo que tengo mis datos, diría Cristina Saralegui. Pero tenías que tener tu... Sí, tengo que tener una libreta, pero se imagina acá. Yo tengo aquí el cel. Tengo mis datos, que la pintura se llama Fe, eso sé. Sí. Veo con mis ojitos que fue pintada en el 2020. Exactamente. Y nos estabas contando cuando viniste tras cámaras, antes de que grabáramos, que la pintura tiene oro. Así es. Pan de oro, sí, digamos, aparte de lo que es el trabajo en sí de la pintura, que supongo que es óleo. Yo supongo que es óleo, sí. Y tiene esa parte del pan de oro que tal vez no se logra ver bien, pero tal vez cuando... Sí, creo que la cámara no le hace justicia, pero en algún momento en la parte de la corona de espinas que se ve ahí a un lado. Puro decán, dale ahí. Sí. Ok, puro decán. Sí, puro decán. Eso. Ahí estás. Y justamente aquí hay algunas partes y por acá, que son detallitos muy pequeñitos, pero es... Es como un plus que tiene la pintura en sí, ¿verdad? Pero en realidad la técnica es mixta, al final de cuentas, ¿verdad? O sea, ya no quedó solo como óleo, solo como un tipo de... ¿verdad? Sobre un lienzo, la obra se llama Fe. Y bueno, pues también les estaba explicando, pero tal vez puedes explicar un poquito el significado. Además, el mensaje es el Jesús vence a la muerte. Entonces la corona de espinas es Jesús está venciendo a la muerte que vemos que está aquí abajo detrás mediante la fe. Entonces son los pies de Jesús los que están allí elevados, aplastando a la muerte. Es decir, él resucitó al tercer día de la muerte. Entonces la fe ve montañas, tal y como lo decimos a veces. Y es así como está interpretado este cuadro de Luz María Ori. Bueno, Luz María, perdón. Supongo que es porque va camino al cielo Jesús en ese momento que vemos las plumas. Viene después de haber resucitado. Sí, bueno, seguramente cada quien lo interpreta a su forma y a su propia fe. Como de ángel, como ala. Exacto, como plumas de ala. De como que va subiendo al cielo, decís vos, y bueno, pues, no sé. Parte del encanto del arte vamos a preguntar a Luz María ya exactamente
el significado. Porque el significado es ese así a nivel general, ¿verdad? Es ¿Dónde podemos encontrar a Luz María? Sí, bueno, aquí van a estar los contactos de redes sociales ahí para que la sigan. de Luz María Ori. Pero quería leer un pedacito de su trayectoria o de quién es ella. Artista plástica guatemalteca. Ella es una retratista hiperrealista, amante del arte figurativo, maestra de dibujo, pintura, retrato y anatomía general. Realizó estudios en la ENAP, que es la Escuela Nacional de Artes Plásticas Rafael Rodríguez Padilla de Guatemala, ¿no? Eso fue en los años 90 y luego en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala, ¿verdad? Bueno, ella ha recibido muchos reconocimientos en el desempeño cabalmente de este tipo de obras, ¿verdad? Y es una excelente retratista. Entonces ella, como bien dice ahí, ¿verdad? Es amante del arte figurativo. Y creo que sí, aquí lo podemos ver muy bien, ¿verdad? Las proporciones y el significado exactamente de lo que ella quiere dar a entender con este cuadro. Entonces, es una talentosísima, ¿verdad? Y con mucho conocimiento acerca de la figura humana, por ejemplo, como les decía, el arte figurativo hiperrealista. Ajá. Y bueno, pues, gracias Luz María Ori por habernos prestado tu cuadro para que hoy esté adornando este programa de Guatecuento. ¿Verdad? Sí, gracias. Y síganla. Sí, y síganla, por favor. Ahí están los... Ok, volvemos. Ok, dale. ¿Ya se sabe el chisme? Sí. ¿Completo? ¿Por qué? Completo. ¿Cómo es que se llama el señor que escribió el libro? Completo. Máximo Sotojol. Va, porque don Max, escribió el libro y contó ahí todo el chisme prácticamente. ¿Qué pasa después? Bueno, ¿qué pasa después? Que Martí se regresa a Cuba, a los Estados Unidos primero, y se queda ahí, escribe el libro en los Montes Catskill en Nueva York. Se publica el poema. El poema, sí, no se sabe dónde está el original. El manuscrito original, exacto, no se sabe dónde quedó. Una copia está en no recuerdo cómo se llama, el museo que hay en La Habana. En La Habana, ya me recordé, la fragua martiana. En la fragua martiana, ahí está la almohadilla de olor, una foto de la niña de Guatemala que no está en redes, muy poco tal vez, ahora tal vez ya está en redes. No era normal que vemos siempre poner a la niña de Guatemala y sale una foto, la única. Hay otras fotos, pero los García Granados no han querido darlas. Yo las vi. Ah, ok. Y también está la nota donde dice tu niña. Esa nota está ahí. En la fragua martiana en Cuba. Ojalá, si no es fragua martiana, que me corrijan por favor, pero yo me recuerdo que se llama así. Ahí está. ¿Por qué será que la familia no ha querido publicar fotos? Fíjate que lo que sucede es que son muy recelosos. Sí, están en todo su derecho, digámoslo así, porque al final son las cosas de su familia, pero justamente como qué es lo que puede, qué cosa mala puede pasar si se publica más de la historia. No sé qué piensan, la verdad, pero no sale. Y también muy reservado de que murió. Ajá. Bueno, esa es la niña de Guatemala y casi que llegamos ahí al final de esa historia, ¿verdad? Pero la historia continúa. Sí, claro. Eso es a lo que quería llegar yo, ¿verdad? ¿Y qué pasó después? Perfecto, entonces fue enterrada en 1878. Meses después murió también el papá, tío abuelo, ¿verdad? Papá, tío abuelo. Ajá, era su papá y su tío abuelo, como platicamos en el episodio anterior. Ahora, ¿él por qué muere? También por tuberculosis. ¿Por qué? Y también porque él también seguro entró en una gran depresión. Totalmente. Era que sus se le dos murió ojos, su hija. Claro. Tenía otros hijos. Pero ella era sus ojos. Era sus ojos. Sí. Entonces muere por la misma causa. Sí, en el mismo año, 1878. Los entierran en el cementerio San Juan de Dios. Luego son exhumados. Está... ya no está. Ajá, ya no actualmente existe. está el hospital. El hospital San Juan de Dios. La capilla, la iglesia de la capilla. Ajá. Esa era la capilla, se llama así. Del cementerio. Era la capilla del cementerio. Entonces, entrabas y ahí quedaba. O sea, que abajo del San Juan de Dios hay un muerterío loco. Sí, la verdad sí. Muerterío va a haber aquí, dijo. Sí.
Y dice que espanta. Seguramente para la gente que cree, es una espantadera loca ahí que ni les cuento. Esa es otra Porque historia. aparte hay enfermera otra cosa que pasó en San Juan de Dios también, otras cosas. Otro día, si quieren que hablemos de la historia del Hospital San Juan de Dios y el cementerio, se escriban. Ahí. Sí, es muy interesante también. Bueno. Entonces se murió el papá también. Sí, en 1929 es cuando sacan a la gran mayoría de personas del San Juan de Dios, porque desde 1881 estaba el cementerio general. Sí, pues es una exhumación masiva. Sí. Y se trasladan a la Niña de Guatemala hacia el San Juan de Dios. Antes había varias capillas de velación. Del San Juan de Dios se la llevan. Al cementerio general. Al cementerio general. En procesión. Claro, una vez más, figura importante y todo. El féretro estaba ahí, completo y todo, entonces llevan ahí en una de las capillas de velación que antes había, ahora no hay ni una. En el cementerio general. Se acabaron. En el cementerio general. La sorpresa es cuando abren, se le ocurre a uno de los familiares que abran por favor el féretro y está ella incorrupta. O sea, está entera. Entonces todos se quedan así. Dicen que tomaron fotografías, no sé, no las he visto. Pero saber cuánto tiempo tardaron en tomar la foto. Bueno, lo bueno es que no se iba a mover, ¿va? No, porque estamos hablando de 1929. Ah, sí, ahí sí, un montón de fotógrafos. Ya había rollo. Y 3 días estuvo allí no sé si ya había en rollo, velación. Sí, ya había rollo. Ya estaba Kodak. Ojalá Kodak nos pague. Entonces, estuvo 3 días en velación. El problema fue cuando se sacó al aire. Sí, claro. Se expone a los elementos y estaba incorrupta porque estaba sellada. Sí. Se deshizo. Y eso fue impresionante para la gente que llegó ahí. Era como desintegrarse. Sí. Pues, o sea, seguramente al primer movimiento se empezó como a quebrar la piel y ahora se empezó a deteriorar. O polvo. Quedó polvo. Probablemente el esqueleto sí iba quedando, pero calgachu y ya no tenía cara la pobre niña. ¿Y cuántos años habían pasado? De 1878 a 1929. Es que eso era lo impresionante. Más de 50, ¿no? Sí, un montón. Sí. Eso era lo impresionante. Sí. 78. Que se momificó. Seguía dando noticias a la niña de Guatemala. Claro, pero se 40 años. Se momificó accidentalmente. Sí, no sé, porque donde estaba enterrada, no sé, algo. Sí, seguramente condiciones de humedad y que no le entró el aire y que no sé qué. Claro. Hubo un hermetismo, seguramente. Sí, y selló. Imagínate qué impresionante verla. O sea, esa era Sí, seguro. O sea, verla ahí muy. Fueron 2 cosas impresionantes. Verla, ahí está la niña, ¿verdad? Así era. Y luego se deshizo. Y la en el transcurso de 24 no donde está horas. ahora, sino en otra. Nosotros ni pensábamos en nacer. Nada. Claro. Nada. Entonces, la entierran en un lugar en el cementerio general, pero no es ahí donde está actualmente. Donde está actualmente. Ok. No. Sí, ahora está en el cementerio general, ¿se llama ahora? Y entonces allí en la tumba donde está la Pepita, Así es. está la mamá, están tíos, está Jorge García de Granados, que tuvo que ver con el Estado de Israel, está ella. Y ahora que estamos en la segunda parte, pues yo aproveché para medio investigar un poquito de la Pepita. Dale. Y dice que murió en 1848. Sí. O sea que ella murió muchos años antes de que pasara toda esta historia de la que estamos hablando, ¿verdad? Sí. Pero sí estaba cuando se casó don Miguel con su sobrino. Con su sobrina, sí. Con su propia sobrina. O Eso sea sí lo que- llegó a ver. Sí. Sí, pues, o sea, la hija lo tuvieron muchos años después, ¿verdad? Para tener 16, Mucho hagamos cuenta, después. Sí. hagamos cuenta Ahora- para atrás, Ujú. los 50, 48, sí. Sí, Murió más o sí, menos pues. en esa época cuando ella nació, ¿verdad? Sí. Cuando nació la niña. Ella no la conoció. Sí estuvo, pero no la No conoció. la conoció, Mm. sí. Pregunta, ¿la familia García Granados tiene un mausoleo entonces Sí, en el cementerio general. Entonces, cuando la sacan a la niña de Guatemala, la sacan del cementerio del San Juan, Sí, ¿la pasan de una vez a ese mausoleo? No, a otra tumba.
Ah, ok. Y en algún momento la mueven. Después ya la mueven. Ya cuando se organizan, me imagino, Sí. y ya hacen el mausoleo. Y de todos. Y ya juntan La a todos. Pepita. y Tres todo lo Producción nos pone demás. una Exacto. fotografía de la tumba actual. Tenemos varias, ¿no? ¿Verdad? Del mausoleo y de la tumba, ¿cómo es? Ah, y ahí está Y ahí está. la niña de Guatemala. Ahí está el niño de Guatemala. Muchas mujeres llegan, les van a dejar una rosa por la misma historia de amor inconcluso. Claro, se volvió como la patrona de las Sí, de las mujeres Sufridas. de las mujeres frenzoneadas. frenzoneada, sí. Sí, porque ella fue frenzoneada, la verdad. Sí. Ay, qué fuerte. Martí luego murió en Cuba peleando por la revolución. Lo mataron. Eso fue en Entre Ríos, 95. 95. Por ahí, sí. Perdón, no me Que fue recuerdo muy ahorita. cerca de toda esta historia que estamos Sí, hablando. sí, o sea, sí. él sobrevivió a esta muerte de la No niña de murió Guatemala. viejo, no murió también. 10 años nomás, ¿verdad? Sí. sí. 10, 15 años tal vez. Sí, sí, No subo. lo mataron y todavía Total. tenía las energías para andar en esos líos de revolución, Exacto. escribiendo seguramente. Él seguramente tenía ya menos de 50. Sí, menos de 50. Menos de 50. Echando, me 40 imagino, y algo. discursos y tal y todo, Claro. pero Ya dijeron, estaba en Cuba. hay que Ahí hay que volverlo es el mero mártir. mero. Y lo volvieron mártir. El apóstol de la Revolución Cubana, como es llamado. Es un gran mausoleo que hay en Cuba. Pero algo muy interesante, él tenía un guardaespaldas. El guardaespaldas se llamaba Arcángel Gabriel. Qué buen nombre. Arcángel Gabriel. y perfecto trabajo de guardaespaldas. la verdad. Le ayudó muchas veces. Su espada. Pero esa vez no se llevó al Arcángel Gabriel Ah, y lo mataron. sí, pues. Sí, no, en cuanto vieron la oportunidad que no ¿Cómo es cargaba eso, guardaespaldas, le dieron en la nuca. Sí. ¿Y cómo murió? ¿Ha sido un simple balazo? O... No, en batalla. Le dieron batalla. O sea, sí peleando. Sí, Yo, sí peleó. es que yo lo hacía, como es escritor, lo hacía que estaba como en los periódicos y en las publicaciones. Estuvo ahí también, pero también revolucionarias peleó. escribiendo, pero también entonces Claro, agarraban palos peleó. ahí con las autoridades. Peleó, sí, contra los españoles. Ok. Ujú. Sí, sí, peleó. Y... bueno, Qué vida la de este hombre, por Dios. una película increíble. Sí, 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 qué peliculón. Los ojos del canario, ¿te recuerdas? Sí, hay una película que se llama Los Ojos del Canal. Busquen en las redes. Ahí explica exactamente la historia de José Martí. Es la mejor película que Sí. explica su vida. Ahí ¿verdad? sí es así. A mi parecer. pues, Igual, a mi igual, parecer. lo mismo. ¿Cubana la Entonces, película? Sí, es Cubana, cubana. cubana la película. Ya es moderna. Sí, pues. O ajá. sea, es de estos tiempos, quiero Pero decir. muy, muy bueno. No de hace muchos años. Es así. Sí, sí. El Ojo del Canario. Sí. Entonces vayan a ver El Ojo del Canario también. Búsquenla, y sí, muy, muy buena. Si les llama más la atención, recuérdame cómo se llama el libro que cuenta todo este tema. Versos sencillos. Ah, el de versos sencillos es donde está el El poema. de ¿sí? Soto Hollis. Máximo Sotojol, La Niña de Guatemala. Ah, el libro se llama La Niña de Guatemala. De Máximo Sotojol. Ah, ok. Soto Hall. Sí. Ok. Y hay un libro que se llama Guatemala, así se llama. creo, Que escribió es de Martí. José Martí también, en donde explica su viaje cuando él entró a Guatemala. Es increíble el poco tiempo que estuvo aquí y él conoció Guatemala, realmente. Todo. Ahí lo escribe como alguien que es guatemalteco. Él aprovechó, o sea, qué tiempo tenía, no sé, pero aprovechaba Ujú. su tiempo bien. Bueno, Y no había amó. televisión en aquel tiempo Sí, y ahora todos sí, se empezó a mantienen escribir pegados desde- al aparato. Desde que O- entró en o Livingston los y todo. juegos, ¿verdad? Todo eso no existía en ese tiempo. Sí, había que Era- hacer algo. había que leer. Había que pasear. Ajá. José Martí era muy enfermo, de muchas, muchas enfermedades, que otro día si quieren hablar. Todavía con eso, imagínate. Sí, todavía con eso logró. Esa era otra cosa que tenía en común con las niñas de Guatemala. Ay, Sí, no, qué increíble sí, esta sí. historia. Bueno, esperamos que les haya gustado a la gente Sí. que nos ve. ¿Algo más que agregar, Carlos? Sí, ustedes tienen que decir, a mí se me olvida cómo hay que afiliarse a Guatecuenta. Ah, bueno, si ustedes están viendo este video, seguramente están en YouTube. Eso quiere decir que ahí se pueden suscribir y si le dan a la campanita, el mismo YouTube les notifica cada vez que nosotros subimos un video. Hay episodios una vez a la semana, entonces están Sí, ahí son para los divertirse. días martes. Exacto. Los días martes, desde Los- tempranito ahí están ya colocando. Amanece el martes ahí, Amanece el oscurito, de las 6 de la mañana. Exacto, y ahí se sube. Síganos en las otras redes sociales para enterarse igual cuando hay nuevo episodio en que andamos.
Estamos en Facebook, en Instagram y en TikTok. Y comenten qué quieren ver en futuros episodios, qué historias. Guatecuentos se dedica a contar historias de Guatemala. Entonces, qué historias de Guatemala quieren saber más. Y le encargamos allá a nuestro Tata Ceseña que se eche que refresque su investigación, porque ha investigado muchísimas cosas de Guate, y que nos la venga a contar acá. Sí, y los esperamos entonces el otro martes. No es a la misma hora, sino en todo el horario que ustedes quieran. Cuando quieran. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y donde sea que los acompañe. Cuéntenos. Cuestión de minutos. Ajá. Si llegaron... cuestión de minutos. Si llegaron hasta acá, felicidades. Y si llegaron hasta acá, cuéntenos en qué momento nos escuchan. Si es cuando van manejando, si lo ponen y se ponen a trabajar, o si se sientan a verlo. Y si quieren hacernos preguntas directas, pues pregúntenle a Juancho algo directamente, a Javier o muy bien a Carlos. Pues eso estaría muy bien, ¿verdad? Que nos preguntaran algo directamente. Exacto. ¿Verdad? Aquí gustosos nosotros de contestarles, ¿verdad? Y de continuar con más historias de Guatemala. Muy bien, entonces hasta el otro Guatecuento. Ya les cuento. Muy bien.